están? Desde la Corte Suprema, ubicada en Compañía 1140, les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Antes de iniciar con esta conversación, les voy a presentar a quien nos acompaña hoy. Él es Alejandro Usen, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y Sebastián, ¿cómo estás? Hola Francisca, bien, ¿y tú cómo te ha ido? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Hoy día, bueno, primero que todo Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros y hoy día vamos a hablar de la ley de transparencia, un tema que tiene bastantes detallitos, así que va a ser un programa cargado a la información, pero para ir entrando en el tema, los invito a que veamos la siguiente cápsula. La Ley de Transparencia de la Función Pública fue promulgada en agosto de 2008. La normativa establece que toda la información de las instituciones del Estado es de propiedad de los ciudadanos y solo si existe un argumento válido puede no ser de acceso público. Este acceso a la información pública puede realizarse de dos formas: a través de la transparencia activa, donde las instituciones deben permanentemente informar sobre su estructura orgánica, y la transparencia pasiva, que corresponde al derecho de cada persona de solicitar y recibir información sin justificar por qué la pide, punto del que se excluyen los tribunales de justicia. Bueno, Alejandro, lo veíamos, ¿cierto?, en esta cápsula informativa, que finalmente la ley de transparencia busca, claro, como les dice su nombre, transparentar las funciones, también el trabajo que desarrolla la administración pública, pero tiene dos aristas en el fondo, la activa y la pasiva. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia y cuándo se puede solicitar también información a estas instituciones? Mira, primero, en líneas muy breves, un poquito de historia. La ley de transparencia forma parte de un proceso bien interesante de modernización del sector público. Y esto ha ido surgiendo a partir de nuevas demandas o nuevas necesidades, entre ellas el cómo se ejerce la función pública. Esto conecta con ideas como probidad, ¿cierto? Y también transparencia. Lo interesante de esto es que el primer hito relevante fue una reforma a la Constitución Política, la reforma del año 2005, en que se estableció la estricta observancia del principio de probidad, por una parte, y la publicidad de los actos de los órganos del Estado. A partir de ese principio de publicidad surge como otro hito relevante el año 2008 esta legislación que está contenida en la ley 20.285, que se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley tiene, yo diría, tres grandes cuestiones que son importantes de destacar. La primera y la más relevante es que nos da una idea de qué es lo que se ha de entender a partir de esta ley por el principio de transparencia. Y ese principio tiene dos vertientes, muy claritas, digamos, señaladas expresamente en la ley. Una vertiente es precisamente la publicidad de los actos de los órganos del Estado. Es bien importante porque se refiere a todos los órganos del Estado. No se refiere solo a los órganos de la administración del Estado o a la administración pública, como normalmente la entendemos. Y la otra vertiente es el acceso a la información pública, es decir, lo vamos a conceptualizar así, solo para que nos entendamos, el derecho que tiene cualquier persona de requerir a un órgano público la información que éste tiene. Estas son las dos vertientes de la ley. Es importante igual porque por un lado también está obligando a los organismos públicos a tener que abrirse a la ciudadanía. A ver, es bien importante por dos circunstancias. Yo primero quisiera destacar algo que normalmente se pasa por alto, que es este principio o esta manifestación de esta ley, que es el principio de transparencia activa. Yo les quiero decir que más allá de que uno pueda consultar la página web y no siempre sea del todo amistoso navegar en ella, hay toda una información que los órganos públicos tienen la obligación de mantener permanentemente ahí a disposición de cualquier persona. Eso permite, y lo digo no solo, por ejemplo, para el que habla como abogado, rastrear leyes, normas o cosas por el estilo, sino que hay una serie de información relevante del personal de ese servicio público e incluso las remuneraciones. Claro, hasta las remuneraciones. Entonces, es un estándar muy importante esta primera dimensión, la transparencia activa. Esa es la primera dimensión, pero también está la transparencia pasiva, ¿verdad? Claro. Que vendría a ser la segunda, en donde cualquier persona puede solicitar información, pero también existe algún tipo de excepciones y reglas. Lo que pasa es que, para no intentar complejizar lo que yo les estoy contando, el acceso a la información pública, por supuesto que no es absoluto. Hay varias reglas en la ley que yo ya les he señalado que dispone lo que nosotros normalmente llamamos excepciones a esto. Pero el principio es que
cualquier persona puede requerir información en un organismo público y salvo las excepciones que la ley dispone, este servicio no puede negar el acceso a dicha información. Esa es la regla general. Así parte todo esto. Ahora, esas excepciones están derivadas de dos vertientes. Esto es bien importante. La primera son excepciones legales que están construidas por la propia ley, que establece que ciertas materias son reservadas. No me voy a extender, pero parece evidente que tiene que haber algunas materias que son reservadas, ¿no? A ver, por ejemplo, la típica o más fácil de explicar, elementos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Entonces es evidente que la ley prevé que ese tipo de información no es información pública. Y existe otra dimensión, u otra excepción si ustedes quieren, en el caso de que se afecte la información de terceros ajenos a la administración. Algo así como si alguno de ustedes fuera a pedir información a un organismo público y al momento de responder el organismo público para entregar esa información, entregar información mía. Entonces, en esos casos, terceros ajenos a la administración, en esos casos la ley prevé un mecanismo, si ustedes quieren, de consulta. Se le consulta a esta persona, en este caso a mí, por información que ustedes pidieron, se le consulta si está de acuerdo que se entregue o no, porque la información que ustedes están pidiendo me involucra a mí. Y eso puede formar un mecanismo de oposición y donde eventualmente se pudiera negar. Ahora, todo esto tiene un corolario, el Consejo para la Transparencia. ¿Qué pasa con los tribunales de justicia dentro de estas excepciones que están en la transparencia pasiva? ¿Cómo ellos, si yo, por ejemplo, vengo y solicito una información acá en la Corte Suprema, ¿es tan fácil como que te la puedan dar? O, bueno, siguiendo obviamente el modelo a seguir de pedir esta información. Mire, no quisiera darle una explicación engorrosa, pero la verdad es que la ley establece, como yo le venía contando, que tiene que ser una ley de quórum calificado la que establezca la reserva o secreto, cuando se quiere invocar esa vertiente. O sea, una ley especial que dice, mire, esta materia es reservada. Cuando entró en vigencia esta ley, se produjo una serie de inconvenientes o preguntas que estaban sin respuesta. Le voy a recordar solo una cosa. Por ejemplo, en el antiguo procedimiento penal, la etapa del sumario es secreta. Otro ejemplo, en los sumarios administrativos que se siguen contra un funcionario público, claro, la etapa de investigación también es secreta. Se tuvo que resolver a medida de que esta ley se ha ido asentando, ya han pasado 8 años desde que se dictó, ¿qué ocurre con esas materias? ¿Qué ocurre con esas materias? ¿Hemos de entender que la ley ha derogado el secreto en el sumario de instrucción penal o hemos de entender que ha derogado? Se ha entendido que no, por una parte, y aquí vuelve a tener relevancia, por ejemplo, respecto de información judicial, aquellas leyes que establecen que algunas materias son reservadas, por ejemplo, y muy relevante en materia de familia, hay una excepción legal que ha establecido que ciertas materias son reservadas, y por cierto que vuelve a tomar relevancia cuando la información que se solicita pueda afectar a terceros. Porque, en efecto, uno podría teorizar o tratar de responder así en líneas gruesas, bueno, cualquier información que obra en un expediente judicial, más en estos tiempos que estamos en época de tramitación electrónica, el expediente normalmente está completamente digitalizado y a disposición del público. En ese sentido, no tendríamos un problema de transparencia. Solo se podría producir el problema de transparencia en alguna situación en la que se estableciera que esos documentos quedaran bajo custodia, reserva o secreto. ¿Y el Consejo para la Transparencia, cuál es la función que cumple en todo esto? A ver, tiene varias funciones, pero para efecto de lo que estamos conversando tiene funciones de fiscalización, incluso de estar levantando cierta información de valor estadístico, etcétera, como los estándares de cumplimiento de los servicios públicos en materia de transparencia. Pero la más relevante que estamos comentando aquí es que cuando una persona, cualquiera que ésta sea, requiere información y le es denegada, que es una posibilidad, o le es formalmente entregada, pero esto no ocurre materialmente, también existe esta posibilidad que un servicio público le diga, no hay un problema, yo le entrego la información, pero esto no se materializa. Cuando estas dos situaciones ocurren, esta persona tiene el derecho a reclamar ante el Consejo para la Transparencia para que haga una de estas dos cosas, u obligue al órgano público a entregar la información que fue requerida, o bien que resuelva la denegatoria. Cuando le fue negada la información, el Consejo para la Transparencia tiene la potestad de decidir si tuvo razón el servicio público al negarla o tuvo razón el ciudadano, la persona o las personas en requerirla. La decisión del Consejo de la Transparencia es la que
vuelve a tener relevancia nuestros tribunales de justicia, por cierto. Claro, interesante el rol que cumple el Consejo para la Transparencia, ya que ellos al final son los que, como decirlo de una manera, cortan el queque si es que esto se va a poder dar a conocer o no se va a poder dar a conocer. Y también es muy interesante el tema de cómo se mejora en lo que es la probidad con esta ley, sobre todo en temas del Estado, donde ahí obviamente tiene que existir una mayor apertura acerca de los organismos para que la gente comience no solamente a buscar lo que necesitan, sino que además a recibir sin tener que buscar igual. Eso igual me parece muy interesante ese proceso. Yo quisiera destacar dos cosas en eso que tú señalas. Lo primero que quisiera destacar es que es un rol compartido el del Consejo para la Transparencia y no lo olviden, que lo que decida dicho Consejo es reclamable ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces yo creo que ambos, la sede administrativa o especial, si ustedes quieren, el Consejo para la Transparencia, y después nuestros tribunales superiores de justicia han cumplido un rol muy importante en ir delineando esta idea de que la negativa a entregar la información no puede ser utilizada con un criterio amplio. Porque claro, si usted quisiera establecer que la información que tiene un servicio público es sensible, esto como una cuestión algo ambigua, prácticamente se negarían todos los accesos a la información. Yo diría que la gran contribución de estos dos organismos, el Consejo para la Transparencia y nuestros tribunales superiores de justicia, ha sido en que efectivamente le ha dado un sentido más restringido a las causales para negar la información. La regla ha sido que la información se entrega. Eso es muy importante. Y para no dejar la pregunta de Sebastián, por supuesto que esta es una contribución tremenda a la probidad en el ejercicio de la función pública, no solo por la información que está disponible, que eso parece ser obvio. Antes carecíamos de ella, hoy día la conocemos solo haciendo un clic, lo que está muy bien. Pero además nos permite ir conociendo las relaciones, nos permite las relaciones de poder, las relaciones que existen entre los organismos, nos permite ir conociendo, en definitiva, otras aristas del principio de probidad, donde posiblemente pueda haber un conflicto de interés, que ya es una cuestión más fina. ¿Me entiendes? Perfecto, bueno. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Francisca, usted es invitado ahí a la gente para que nos visite en nuestra página. Un tema interesante del que conversamos hoy. Gracias, Alejandro, nuevamente. Gracias y a ustedes los queremos dejar invitados a que revisen todas nuestras plataformas digitales del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien.